La cabaña del silencio. No regreses solo. Los inviernos en Blackwood siempre habían sido duros, pero ese año todo era distinto. El aire estaba más denso, el bosque más oscuro y el silencio era casi insoportable. Marcus lo notó en cuanto volvió al pueblo tras 10 años. Había jurado no regresar, pero la llamada de su tía abuela Ruth lo cambió todo. «Tienes que venir. La cabaña está cambiando», le dijo por teléfono. Esas palabras bastaron para empacar su maleta y tomar la carretera nevada al norte. La cabaña familiar estaba aislada en medio del bosque, un sitio del que los lugareños se mantenían lejos. Decían que el lugar estaba maldito y que por las noches se escuchaban cosas que no eran humanas. Cuando llegó, el sol ya se había escondido. La cabaña lucía más vieja de lo que recordaba. Techos vencidos, ventanas con cortinas raídas y una quietud casi antinatural. Pero fue el rostro de Ruth lo que más lo inquietó. Sus ojos estaban hundidos, vacíos. «Gracias por venir, Marcus», dijo sin mirarlo a los ojos. «No tenemos mucho tiempo». Esa noche, mientras la nieve caía, Ruth le habló de los ruidos en el techo, de los susurros tras las paredes y de los sueños con los muertos. Veía a su hermana, la madre de Marcus, parada frente a la cama sin ojos, o a su padre colgado del ropero. «No estoy loca y no estoy poseída por si eso piensas, pero esta casa quiere algo. A ti». Marcus se rió nerviosamente, aunque el escalofrío en su espalda lo traicionó. «¿A mí? ¿Qué significa eso? Tú naciste aquí. Estuviste la noche del incendio. Eso fue un accidente. Mamá dejó la estufa encendida». «Eso es lo que te dijeron», respondió Ruth con la voz baja, y no dijo nada más. Esa noche, Marcus intentó dormir en el sofá. La chimenea crepitaba débilmente, pero el frío parecía salir de las paredes mismas. Afuera, el viento aullaba entre los árboles. Cerraba los ojos, pero cada crujido lo hacía abrirlos de nuevo. A medianoche escuchó pasos. Eran lentos y pesados, como si alguien arrastrara los pies por el segundo piso. Se levantó temblando, agarró la linterna y subió. La puerta de la habitación de Ruth estaba abierta, vacía. «¿Tía Ruth?», llamó, pero nadie respondió. Un susurro, como una respiración sobre su nuca, lo hizo girarse. No había nadie. Iluminó el pasillo con la linterna y juró ver una sombra alta y delgada deslizarse por la pared. «Esto no está pasando», murmuró. Volvió al salón. Ruth estaba sentada en el sofá, con la mirada fija en la chimenea. «¿Dónde estabas?», preguntó él. «Nunca me fui», respondió. Marcus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se sentó a su lado en silencio. Ruth hablaba como si estuviera en trance. «La casa es una grieta», dijo. «Entre aquí y allá, una puerta que nunca debimos abrir». «¿Qué puerta?». «La que abrió tu padre, cuando trajo ese libro». A la mañana siguiente, Marcus decidió investigar el desván. Encontró la llave escondida detrás de una tabla suelta. El olor a humedad y moho era sofocante. Revisó cada rincón hasta hallar una caja de hierro oxidado. La abrió con esfuerzo. Dentro había un cuaderno cubierto de símbolos extraños. Muchas páginas estaban manchadas e ilegibles. En una de ellas reconoció la letra de su padre. «El umbral solo se abre con sangre». Cerró el cuaderno de golpe y bajó. Buscó a Ruth, pero ya no estaba. Recorrió el bosque llamándola sin respuesta. La nieve caía con fuerza y el silencio era total. Regresó a la cabaña solo, cada vez más nervioso. Encendió la chimenea, intentó calmarse con un café. Cerró los ojos por un momento y entonces lo oyó. Un susurro, su nombre. Abrió los ojos con un sobresalto. No era su imaginación. A las 3 o 7 de la madrugada, despertó otra vez. En la penumbra, frente a la chimenea, algo lo observaba. Una silueta oscura, sin rostro ni cuerpo definido, flotaba a pocos centímetros del suelo. No se movía, pero se sentía viva. «¿Tía Ruth?», preguntó temblando. La figura no respondió.
Lentamente giró lo que parecía ser su cabeza. Un frío insoportable lo atravesó, cayó al suelo. Cuando abrió los ojos, estaba solo otra vez. Al día siguiente, todo parecía normal. Pero sobre la mesa, donde había dejado su café, había ceniza y un mensaje escrito con carbón. Regresa solo y no saldrás. Decidió ir al pueblo, buscar ayuda. El auto no encendía. Caminó por la nieve durante media hora, pero terminó frente a la cabaña de nuevo. Entró desesperado, revisó cada rincón. Golpeó las paredes buscando algo oculto. Detrás de un mueble encontró una trampilla. Nunca la había visto antes. Bajó con una linterna. El aire era espeso, húmedo. En ese sótano oculto encontró un altar de piedra. Estaba rodeado de velas negras derretidas. Había símbolos grabados por todas partes. En el centro, una foto antigua de su padre y otra de él mismo. ¿Qué diablos es esto?, susurró. «El precio», dijo una voz detrás. Giró bruscamente. Era Ruth, pero no era ella. Su piel era pálida y sus ojos completamente negros. «Debes quedarte, Marcus. Tú eres la llave. Tú abriste la puerta». «¿Qué hiciste?» «No hice nada. Solo continué lo que comenzó tu padre. La sangre debe cerrarla, o abrirla del todo». Las velas se encendieron solas. La piedra comenzó a latir como un corazón. Marcus comprendió entonces que ya no había vuelta atrás y que la verdadera historia de su familia recién comenzaba. El precio de la sangre. Marcus no podía moverse. El aire del sótano se había vuelto espeso como alquitrán. Las paredes vibraban suavemente, como si respiraran. Frente a él, su tía Ruth lo miraba con ojos tan negros como la misma oscuridad. No había duda. Eso que lo observaba ya no era su tía. «¿Qué abriste?», preguntó él con la voz temblorosa. Ruth ladeó la cabeza como si estudiara su miedo. «No yo», respondió. «Tú lo hiciste. Lo hiciste cuando volviste. La casa te llamó, porque ella te recuerda». El altar de piedra palpitaba como un órgano vivo. Las velas negras ardían con una llama azul. Marcus retrocedió unos pasos. Se golpeó contra un estante lleno de frascos. Dentro de ellos había dientes humanos, cabellos trenzados y algo que parecía un dedo seco. La náusea lo obligó a girar el rostro. Quería escapar, pero la trampilla se había cerrado por sí sola. «¿Qué es esto? ¿Qué quieren de mí?», gritó. Ruth levantó el libro que Marcus había encontrado en el desván. Las páginas ahora se abrían solas, como si el libro tuviera voluntad. «Solo tú puedes cerrarlo», dijo ella. «Pero no sin pagar. Hay algo que quiere entrar, y tú eres la llave. Si este contenido te está gustando, dale me gusta. Síguenos en nuestras plataformas de YouTube y de Spotify. Búscanos como Historias de Terror». Una grieta se abrió en la pared, como si algo desde el otro lado empujara con fuerza. De su interior salía un murmullo constante, como el llanto de cientos de voces mezcladas. Marcus temblaba. No entendía lo que veía, pero cada célula de su cuerpo le decía que aquello no pertenecía a este mundo. El altar brilló con intensidad. Las fotos en el centro se incendiaron sin tocar fuego. Ruth comenzó a recitar palabras en un idioma imposible. La piedra brilló aún más. Marcus, desesperado, tomó una de las velas y la arrojó contra el altar. El fuego se apagó de inmediato. Nada ocurrió. Ruth lo miró con tristeza. «No sirve de nada resistirse», dijo. «Ya estamos al otro lado, y pronto todo estará abierto». De pronto, algo invisible lo empujó con fuerza hacia atrás. Cayó golpeándose el hombro contra el suelo de tierra. Ruth desapareció en la oscuridad. La grieta seguía ensanchándose, y un brazo delgado, huesudo y gris comenzó a asomarse por la abertura. Marcus gritó, gateó hasta la escalera y golpeó la trampilla con ambos puños. Algo lo sujetó por el tobillo. Gritó con más fuerza, pataleó, arañó la madera. La trampilla se abrió de golpe. Una ráfaga de luz iluminó el sótano y todo se desvaneció. Despertó en el sofá, la chimenea encendida, el libro sobre la mesa. Todo parecía un mal sueño, pero en su tobillo
Había marcas de dedos alargados, como quemaduras. Se levantó, respirando con dificultad. Necesitaba ayuda. No podía quedarse más tiempo en esa casa. Tomó el libro y lo guardó en su mochila. Decidió ir al pueblo a pie si era necesario. Pero cuando abrió la puerta no encontró nieve, ni árboles, ni camino. Solo oscuridad, como si la casa flotara en el vacío. Dio un paso atrás. Cerró la puerta. El reloj marcaba las 3:07. De nuevo. A pesar de que había dormido y despertado, la hora no cambiaba. Todo se detenía a esa hora. Era como si el tiempo estuviera atrapado. De pronto, escuchó risas. De niños. Provenían del segundo piso. Subió con cautela. Cada escalón crujía como si protestara. Al llegar, vio las puertas cerradas, pero una tenía una ligera luz por debajo. La abrió lentamente. Era su antigua habitación. Todo estaba igual. La cama con sábanas azules, el viejo baúl, los dibujos en la pared. Pero sobre la cama, sentados uno al lado del otro, había dos niños. Uno era él mismo. El otro no tenía rostro. «¿Quién eres tú?», preguntó Marcus. El niño sin rostro se volvió hacia él. «Estoy contigo desde siempre», respondió con una voz que no era de niño. El otro Marcus, el niño real, comenzó a llorar. «No lo dejes entrar, por favor. No dejes que me lleve». De pronto, el suelo tembló. Todo se volvió oscuro. Cuando encendió su linterna, ya no estaba en la habitación. Estaba en un pasillo interminable, con puertas a ambos lados. Cada una tenía una fecha escrita con sangre. Las tocó una por una. Algunas se estremecían al contacto, otras susurraban. Abrió una al azar. Detrás, vio a su madre cocinando. Era la mañana del incendio. Todo era como lo recordaba, pero algo estaba mal. Su madre se movía en cámara lenta. Tenía los ojos blancos. Cuando se volvió hacia él, le dijo: «Tú lo soltaste, lo trajiste a esta casa, con tu juego, con tu sangre». La escena se desvaneció. Marcus cayó de rodillas. «No, eso no puede ser cierto. Yo era solo un niño». «Jugaste con el espejo», dijo una voz. «Dijiste su nombre 3 veces». Y se abrió. Recordó algo. Tenía 6 años. Había un espejo viejo en el desván. Había repetido una frase como parte de un juego infantil. La había aprendido en un libro de cuentos que nadie sabía cómo llegó a la casa. Repitió esas palabras frente al espejo. Y después hubo fuego. Volvió al presente. Estaba en el pasillo, pero todo se había oscurecido aún más. Una figura alta y encorvada caminaba hacia él desde el fondo. Llevaba un saco largo, sucio. No tenía rostro, pero sus pasos eran firmes. Marcus corrió, abrió puertas sin mirar. Detrás de cada una había escenas de muerte, dolor, llanto, su familia, él mismo, su padre gritando, su madre con la cara quemada, Ruth escribiendo en el libro con su propia sangre. Nada de eso podía ser real. ¿O sí? Cayó por unas escaleras invisibles. Despertó en el sótano. De nuevo. Todo igual que antes. Las velas, el altar, la grieta. Pero esta vez ya no había tiempo. La grieta estaba abierta. Del otro lado algo enorme se movía. Un ojo se asomó. Era tan grande como una persona y lo miraba fijamente. Ruth apareció a su lado. Ya no fingía ser humana. Su piel era gris, sus venas negras. Su boca se abría en direcciones imposibles. «Debes elegir», dijo. «O lo dejas entrar, o tomas su lugar. Uno debe quedarse. Uno debe ser la puerta». Marcus se negaba a creerlo. «No, yo no. Esto no es real». «¿No lo es?», replicó ella. «Entonces, ¿por qué no puedes salir? ¿Por qué el reloj siempre marca las 3 o 7? El ojo parpadeó. De su interior salió una mano. No era física, era sombra pura. Lo rodeó lentamente. Le habló sin palabras. Le mostró imágenes. Si lo dejaba entrar, el mundo se volvería un reflejo de ese lugar. Todos lo verían. Todos lo obedecerían. Si tomaba su lugar, el portal se cerraría, pero quedaría atrapado por siempre. Marcus gritó, lloró, golpeó el altar, pero en su interior ya sabía la respuesta. Tenía que decidir.
Entonces recordó al niño en la cama, a sí mismo, a su madre, a todo lo que esa casa le había quitado. Se paró firme, miró a Ruth a los ojos. «Yo lo abrí, y yo lo cerraré, pero no a tu manera». Tomó el libro y lo arrojó al fuego. La cabaña entera tembló. Ruth gritó con una voz que no era humana. El ojo se agitó. La grieta comenzó a cerrarse. Marcus tomó una vela y la presionó contra su pecho. El fuego lo envolvió, pero no dolía. «Acepto el precio», susurró, y todo se volvió blanco. Cuando abrió los ojos, estaba en el sofá. El sol entraba por la ventana. Afuera, el bosque era verde. No había nieve, no había oscuridad. Todo era como si nada hubiera pasado. La cabaña estaba vacía. No había rastro de Ruth, ni del altar, ni del libro. El reloj marcaba las 8:12. Marcus salió. Caminó por el sendero hasta el pueblo. Todos lo saludaban con normalidad. Parecía que nada estaba mal. Pero algo no encajaba. Nadie recordaba a Ruth. Nadie recordaba el incendio. Su familia nunca vivió allí, según decían. En su celular no había mensajes. No tenía fotos. Era como si toda su vida anterior se hubiera borrado. Esa noche, al mirarse en el espejo del hotel, notó algo. Su reflejo sonrió, pero él no. Intentó moverse, pero el reflejo no lo siguió. La sonrisa se ensanchó y sus ojos se volvieron negros. ¡La grieta! El cielo estaba encapotado. Las nubes se cernían bajas sobre la casa como si quisieran aplastarla. Marcus no había dormido en 2 días. Ruth caminaba por los pasillos hablando en voz baja. Sus palabras eran fragmentos de un idioma que él no conocía. Cada rincón de la casa parecía cambiar lentamente. Las paredes respiraban. Los espejos mostraban reflejos de cosas que no estaban en la habitación. Una noche, Marcus miró por la ventana y vio a su padre de pie bajo la lluvia, aunque sabía que estaba muerto. El hombre levantó la mano lentamente y apuntó hacia la puerta del sótano. No podía seguir ignorándolo. Ruth había dicho que la grieta estaba allí. Bajó con una linterna y un cuchillo de cocina en la mano, no por valentía, sino por desesperación. Cada escalón crujía como si protestara por su presencia. El aire era denso, olía a tierra mojada y algo más, algo que no supo describir. Al llegar al fondo del sótano, la linterna tembló en su mano. La pared del fondo había sido rota. Había un hueco, un túnel abierto a la tierra, pero no era oscuro. Desde el otro lado venía una luz rojiza, parpadeante. Avanzó con cautela, sus pasos amortiguados por la tierra suelta. El túnel era más largo de lo que parecía desde afuera. Cuando llegó al final, se encontró con una cámara circular. En el centro, una figura encapuchada, de espaldas, murmuraba en el mismo idioma que Ruth. ¿Quién eres?, preguntó Marcus con voz ronca. La figura no se giró. En lugar de eso, extendió una mano hacia él, huesuda y cubierta de una piel grisácea. «Ya lo sabes», respondió una voz que era la de su padre, pero más profunda, distorsionada. Marcus retrocedió, tropezando con una piedra. La figura se dio la vuelta, pero no tenía rostro, solo una boca enorme que no dejaba de moverse. De repente, la habitación vibró. Las paredes de tierra temblaron y comenzaron a colapsar. Corrió, sin mirar atrás, sintiendo el aire caliente y pesado golpearle la espalda. Apenas alcanzó a salir del túnel antes de que el techo se viniera abajo. Jadeando, se dio cuenta de que Ruth estaba parada al pie de las escaleras, mirándolo fijamente. «¿Lo viste?», susurró ella. Marcus asintió sin palabras. «La grieta se está abriendo», añadió Ruth. «El tiempo se está acabando». Esa noche, la casa se estremeció. Las lámparas se apagaban y encendían por sí solas. En las paredes aparecían manchas que se movían como si tuvieran vida propia. Ruth y Marcus se encerraron en el cuarto más alejado del sótano, con velas y Biblias alrededor. «¿Y el libro?», preguntó él. Ruth lo tenía en su regazo. Era grueso, de cuero oscuro y cubierto de símbolos. «¿Podemos cerrarla?», preguntó Marcus. Ella lo miró con ojos cansados. «Tal vez, pero hay un precio. Afuera,
Los árboles se inclinaban como si algo gigantesco caminara entre ellos. En el cielo, las nubes brillaban de un modo antinatural. A medianoche, se escuchó un golpe fuerte. El suelo tembló y un grito proveniente del túnel estremeció las ventanas. Ruth abrió el libro. Sus manos temblaban mientras leía en voz alta un pasaje que parecía arrastrar el aire hacia sí. Marcus sintió una presión en el pecho. Algo invisible se movía por la habitación, algo que no quería ser expulsado. Una de las velas se apagó sin razón. Luego otra. Y otra más. Finalmente todas quedaron a oscuras. Marcus sintió que algo se deslizaba entre sus piernas. Tomó el cuchillo con fuerza, pero no había nada que cortar. Solo el aire, denso y vivo. ¡Sigue leyendo!, gritó. Ruth alzó la voz. El libro empezó a brillar y una fuerza salió disparada hacia el techo, haciendo crujir la madera. Por un momento todo quedó en silencio. Luego, un estruendo. El piso se agrietó y del centro del cuarto emergió una figura alta, con ojos de fuego y un rostro imposible de enfocar. Marcus cayó de espaldas. Ruth gritaba, pero no se detuvo. El ser extendió una mano hacia el libro. «¡No lo dejes!», gritó Marcus. Ruth apretó el libro contra su pecho. En un último acto, leyó una palabra que no entendía, una palabra que no era para humanos. Entonces, todo explotó en luz. Cuando Marcus despertó, la casa ya no estaba. Solo un campo de tierra negra, humeante. A su lado, el libro cerrado. De Ruth no había rastro, solo una marca en el suelo, un círculo con un símbolo antiguo, hecho con sangre. El cielo era gris y el viento soplaba con una calma antinatural. Marcus tomó el libro y lo arrojó al fuego que aún ardía en una esquina. Las llamas no lo tocaron. El libro flotó sobre ellas como burlándose. Caminó durante horas hasta encontrar un camino. Un viejo camionero lo recogió. Nadie creyó su historia. Lo internaron unos meses, luego lo dejaron salir por buen comportamiento. Nunca más volvió a esa región. Pero a veces, al dormir, despierta con tierra en las manos o escucha a Ruth murmurar en su oído. Y cada noche, al cerrar los ojos, ve la grieta, esperando ser abierta otra vez. Si el video te ha gustado, dale me gusta. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y también que nos sigas en Spotify. Búscanos como Historias de Terror. Nuestro contenido en ambas plataformas es de audiovisual. Te esperamos.